En una tranquila ciudad de España, Isabel era una reconocida profesora de inglés en una universidad local. Tenía 34 años, una vida aparentemente estable y un esposo, Samuel, cuya naturaleza reservada y algo rígida siempre la había inquietado. Aunque nunca lo admitía en voz alta, Isabel sentía que algo oscuro crecía entre ellos. Samuel era un hombre dominante, con un carácter explosivo y profundamente celoso. Lo que al principio parecía ser una demostración de amor y cuidado se transformó con los años en un control asfixiante. Isabel había aprendido a evitar confrontaciones, sabiendo que cualquier palabra equivocada podía desencadenar una tormenta. Una tarde, mientras Isabel daba su última clase particular del día, apareció Diego, un joven de 24 años, educado y lleno de aspiraciones. Él provenía de una familia adinerada y buscaba perfeccionar su inglés para postularse a un programa internacional. Con el tiempo, Diego se convirtió en su alumno favorito. No solo porque aprendía rápido, sino por su actitud amable y respeto hacia ella. Siempre traía flores como agradecimiento y hablaba de sus sueños con una sinceridad que tocaba el corazón de Isabel. Lo que Isabel no sabía era que Diego sentía algo más profundo por ella. Aunque jamás cruzó la línea del respeto, sus ojos brillaban cada vez que la miraba, y su voz temblaba al despedirse. Una tarde, al terminar la clase, Diego la invitó a tomar un café como celebración por haber sido aceptado en el programa al que aspiraba. Isabel, después de dudar un poco, aceptó. Aquella tarde fue sencilla pero especial. Compartieron risas y anécdotas, y al final, Diego le regaló una rosa. La escena parecía perfecta, hasta que apareció Samuel. Samuel los observó desde lejos, su rostro se endureció al ver a su esposa riendo con un hombre más joven. Sin decir palabra, entró al café. ¿Es aquí donde das tus clases ahora?, preguntó con sarcasmo. Isabel intentó calmarlo, pero Samuel arremetió contra Diego, empujándolo con fuerza. Diego tropezó y cayó al suelo, golpeándose contra una de las mesas cercanas. Las personas alrededor intervinieron para calmar la situación, pero el ambiente ya estaba cargado de tensión. Diego, herido en su orgullo más que en su cuerpo, se levantó lentamente, mientras Samuel, furioso, tomó a Isabel por el brazo y la sacó del lugar sin escuchar ninguna explicación. En los días que siguieron, Samuel se volvió cada vez más agresivo. La acusaba de infidelidad, le quitó el móvil y la obligó a quedarse en casa. Isabel, atrapada en su propio hogar, sentía como su vida se desmoronaba. Su única conexión con el mundo exterior era a través de los libros que leía en secreto. Pero incluso en esa oscuridad, su mente vagaba hacia Diego, preguntándose si estaría bien. Samuel no se detuvo ahí. Una mañana, con una sonrisa siniestra, le dijo: «Hoy vas a firmar la transferencia de la casa a mi nombre. No querrás saber qué pasará si te niegas». Isabel, aterrada, no tuvo más remedio que obedecer. Pero esa decisión sería el punto de quiebre que desencadenaría una cadena de eventos inimaginables. Los días que siguieron a la transferencia de la casa fueron un infierno para Isabel. Samuel, sintiéndose ahora en total control, parecía disfrutar su victoria. Su tono era condescendiente, sus palabras llenas de desprecio. Isabel evitaba enfrentarse a él, pero cada vez le costaba más soportar la prisión emocional en la que vivía. Una noche, después de un enfrentamiento particularmente tenso, Samuel salió de casa. Isabel, aprovechando su ausencia, se dirigió a su dormitorio y abrió un cajón donde había guardado una tarjeta de visita que le había dado Diego. «Si alguna vez necesitas ayuda, por favor llámame», había dicho él antes de su última clase. El número estaba en sus manos, pero el miedo le impedía marcar. Pensaba en las consecuencias. Si Samuel se enteraba, las cosas podrían ponerse aún peor. Pero Isabel también sabía que quedarse en esa casa le estaba destruyendo. Después de un largo suspiro, escribió un mensaje rápido y lo envió. «Diego, necesito hablar contigo. Por favor, no le digas a nadie». La respuesta llegó casi de inmediato. «Por supuesto, Isabel. ¿Estás bien? ¿Dónde podemos vernos?». Decidieron encontrarse al día siguiente en un parque discreto, lejos de los ojos curiosos.
Esa noche, Isabel apenas durmió. Su corazón estaba dividido entre la ansiedad y la esperanza. Al día siguiente, salió de casa bajo el pretexto de comprar víveres. Vestida con sencillez para no llamar la atención, llegó al parque unos minutos antes de la hora acordada. Allí estaba Diego, esperándola en un banco bajo un viejo roble. Cuando la vio, se levantó de inmediato. «Isabel, ¿qué ocurre?», preguntó, preocupado. Isabel, luchando contra las lágrimas, le contó todo, cómo Samuel la controlaba, su creciente agresividad y cómo la había obligado a cederle la casa. Diego escuchaba en silencio, su rostro cambiando de preocupación a indignación. «Esto no puede seguir así, Isabel. Tienes que salir de allí». «Lo sé, pero no es tan fácil. Samuel es peligroso. Si sospecha algo, no sé de qué sería capaz». Diego tomó sus manos. «Tienes que confiar en alguien. Yo quiero ayudarte, pero necesitamos un plan». Aunque al principio dudó, Isabel aceptó la ayuda de Diego. Él prometió buscar una solución, pero le pidió que tuviera cuidado y no hiciera nada que pudiera alertar a Samuel. Isabel regresó a casa con un leve sentimiento de esperanza, algo que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, su alivio duró poco. Esa misma noche, Samuel llegó de mal humor, claramente afectado por algo que había sucedido en el trabajo. Como de costumbre, descargó su frustración sobre Isabel, acusándola de ser inútil y un estorbo. Isabel se refugió en su dormitorio, fingiendo leer, mientras su corazón latía con fuerza. A la mañana siguiente, recibió un mensaje de Diego. Había hablado con un amigo abogado que podría ayudarla a recuperar la casa y, más importante, a obtener una orden de alejamiento contra Samuel. Isabel sabía que era un paso arriesgado, pero no veía otra salida. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de tensión. Isabel y Diego mantenían contacto en secreto, planeando cuidadosamente cada movimiento. Diego incluso había conseguido un pequeño apartamento donde Isabel podría refugiarse si las cosas empeoraban. Pero Isabel sabía que la verdadera batalla sería enfrentar a Samuel. Un día, mientras Samuel estaba en una reunión, Isabel aprovechó para visitar al abogado. Con manos temblorosas, firmó los papeles necesarios para iniciar el proceso. El abogado le aseguró que tendría apoyo legal, pero le advirtió que Samuel podría reaccionar de forma impredecible. Esa advertencia se convirtió en realidad mucho antes de lo esperado. 2 días después, Samuel encontró los documentos que Isabel había escondido en su bolso. Su furia fue inmediata y devastadora. «¿Qué significa esto, Isabel? ¿Te atreves a traicionarme?». Ella intentó explicarse, pero sus palabras solo avivaron la ira de Samuel. «No tienes idea de lo que me estás obligando a hacer. Si crees que alguien te ayudará, estás muy equivocada». Isabel sabía que ahora su vida estaba en verdadero peligro. Esa noche, mientras Samuel dormía, empaquetó apresuradamente unas pocas pertenencias y salió de la casa en silencio. Sus manos temblaban mientras llamaba a Diego desde una cabina telefónica cercana. «Diego, estoy fuera. Necesito que vengas por mí». En cuestión de minutos, Diego llegó y la llevó al apartamento que había preparado. Isabel, aunque asustada, sintió un pequeño rayo de alivio al saber que, por primera vez en años, estaba lejos de Samuel. Sin embargo, Isabel sabía que esto era solo el principio. Samuel no se rendiría fácilmente, y ella tendría que encontrar la fuerza para enfrentarse a su peor pesadilla. La vida de Isabel en el pequeño apartamento que Diego había encontrado era un respiro y, al mismo tiempo, un desafío. Cada noche despertaba sobresaltada, temiendo que Samuel pudiera descubrir su paradero. Durante el día, intentaba mantenerse ocupada leyendo o ayudando a Diego con algunos proyectos menores, pero su mente siempre regresaba a la misma pregunta: ¿qué haré ahora? Diego, por su parte, era un pilar de apoyo constante. Sin ser intrusivo, aseguraba que Isabel tuviera todo lo necesario. Le llevaba comida, la animaba a salir a caminar, aunque fuera por el vecindario, y sobre todo, la escuchaba. Sin embargo, Isabel notaba algo en su mirada,
una mezcla de preocupación y algo más que no podía definir. Una tarde, mientras compartían un té en la pequeña mesa de la cocina, Diego finalmente habló. Isabel, no quiero presionarte, pero he estado pensando. ¿Has considerado hablar con la policía? Isabel dejó la taza, sus manos temblaban. No es tan fácil, Diego. Samuel tiene contactos. Si lo denuncio y él lo descubre, podría ser peor. Diego suspiró, frustrado. Entiendo tu miedo, pero no puedes seguir así. Él no puede seguir controlando tu vida. Lo sé, pero necesito más tiempo. Aunque la conversación quedó inconclusa, Diego no insistió más. En el fondo, sabía que Isabel tenía que tomar esa decisión por sí misma. Unos días después, Isabel recibió una llamada inesperada del abogado. Señora Isabel, quería informarle que el proceso para recuperar la casa está avanzando, pero su esposo ha presentado una oposición formal. Parece que tiene un equipo legal fuerte detrás de él. El corazón de Isabel se hundió. Samuel estaba luchando con uñas y dientes para mantener el control. Pero lo que más la preocupaba era lo que haría una vez que se enterara de que había huido. Esa misma noche, Diego recibió un mensaje inquietante. Mientras Isabel descansaba en el sofá, su móvil vibró en silencio. El mensaje era de un amigo común. Samuel está preguntando por Isabel. Parece que está buscando información sobre dónde podría estar. Diego sintió un nudo en el estómago. Miró a Isabel, que dormía plácidamente, y decidió no decirle nada, al menos por el momento. Sin embargo, sabía que el tiempo se estaba agotando. Al día siguiente, Diego fue a hablar con el abogado. Quería asegurarse de que Isabel estuviera protegida si las cosas se salían de control. ¿Hay algo más que podamos hacer?, preguntó con urgencia. La mejor opción es una orden de alejamiento, pero eso requeriría que Isabel testifique. ¿Cree que estaría dispuesta? Diego sabía que esa decisión sería difícil, pero no veía otra salida. Cuando volvió al apartamento, encontró a Isabel sentada junto a la ventana, mirando al vacío. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda, pero también una determinación que Diego no había visto antes. Diego, he estado pensando en lo que dijiste. Quizás sea hora de enfrentar esto. Diego se acercó, apoyando una mano en su hombro. Estoy contigo, Isabel. Lo que necesites, lo haremos juntos. Con la ayuda de Diego y el abogado, Isabel presentó la solicitud para la orden de alejamiento. Fue un proceso aterrador. Cada firma en los documentos era un recordatorio de lo que estaba enfrentando. Pero al mismo tiempo, sentía que recuperaba un poco de control sobre su vida. La noticia de la orden llegó a Samuel al día siguiente. Según el abogado, su reacción fue explosiva. Se negaba a aceptar que Isabel lo desafiara de esa manera. Esto no ha terminado, dijo Samuel a su abogado, su voz fría como el hielo. Mientras tanto, Isabel intentaba reconstruir su vida. Diego, en un intento de distraerla, la invitó a cenar en un pequeño restaurante italiano. Fue la primera vez en semanas que Isabel se permitió relajarse un poco. Sin embargo, al salir del restaurante, ocurrió algo que hizo que el mundo de Isabel se tambaleara. A unos metros de distancia, entre las sombras de una calle poco iluminada, estaba Samuel. Sus ojos, oscuros y llenos de rabia, se encontraron con los de Isabel. Por un momento, todo pareció detenerse. Isabel, ven aquí. Ahora. Su voz era baja, pero cada palabra estaba cargada de amenaza. Diego se puso frente a ella, bloqueando el camino de Samuel. Déjala en paz. Ya no tienes ningún derecho sobre ella. Samuel sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. ¿Y tú quién te crees para decirme qué puedo o no puedo hacer? La tensión era palpable. Isabel sentía como su corazón latía con fuerza, mientras miraba a ambos hombres enfrentarse. Pero antes de que las cosas se intensificaran, un transeúnte, notando la situación, se acercó. ¿Todo está bien aquí? Samuel,
Al darse cuenta de que estaba llamando la atención, dio un paso atrás. Nos volveremos a ver, Isabel, dijo antes de desaparecer en la oscuridad. Esa noche, de vuelta en el apartamento, Isabel apenas podía hablar. Las palabras de Samuel resonaban en su mente: nos volveremos a ver. Diego, intentando calmarla, prometió que no permitiría que nada le sucediera. Pero Isabel sabía que Samuel no era un hombre que hiciera amenazas vacías. La tranquilidad del pequeño apartamento de Diego había desaparecido. Después del encuentro con Samuel, Isabel apenas podía relajarse. Pasaba las noches en vela, escuchando cada sonido, temiendo que él pudiera aparecer de nuevo. Diego trataba de distraerla y mantenerla ocupada, pero incluso sus esfuerzos no lograban disipar la constante sensación de peligro. Una tarde, mientras Isabel miraba por la ventana, llegó una carta. El cartero la dejó en la entrada, y Diego la recogió rápidamente. No había remitente, pero algo en la forma en que estaba dirigida hizo que el corazón de Diego se acelerara. Isabel, esta carta es para ti. Ella la tomó con manos temblorosas. El sobre era sencillo, pero el contenido era devastador. Isabel, sé dónde estás. Crees que puedes esconderte, pero siempre te encontraré. Prepárate para lo que viene. Isabel dejó caer la carta, sus piernas cediendo bajo el peso del miedo. Diego la sostuvo antes de que pudiera caer completamente al suelo. No dejaré que te haga daño, dijo él con firmeza, pero su voz temblaba. Llamaron de inmediato al abogado y le mostraron la carta. Esto refuerza el caso para mantener la orden de alejamiento, dijo el abogado, pero también les advirtió: no subestimen a Samuel. Es evidente que está dispuesto a todo. Esa noche, Diego decidió que no podían seguir esperando. Isabel, tengo un amigo que trabaja en seguridad privada. Creo que debemos considerarlo. Isabel se resistía a la idea de tener guardaespaldas, pero finalmente aceptó. Al día siguiente, un hombre llamado Javier llegó al apartamento. Era alto, serio y con una mirada que parecía analizar cada rincón. Mi prioridad será la seguridad de Isabel, dijo Javier. Pero necesito que ambos sigan mis instrucciones al pie de la letra. Isabel sintió que su vida se volvía aún más irreal. Nunca imaginó necesitar protección para simplemente vivir. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía enfrentarse a Samuel sola. Durante las siguientes semanas, Javier los acompañaba a todas partes. Su presencia era tranquilizadora, pero también un recordatorio constante del peligro. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Isabel le confesó a Diego: a veces siento que nunca volveré a tener una vida normal. Diego la miró con ternura. Lo harás, Isabel. Este es solo un capítulo difícil, pero no será para siempre. Sin embargo, Samuel no tenía intención de rendirse. Una noche, mientras Isabel y Diego cenaban en el apartamento, Javier recibió una llamada urgente. Al colgar, su rostro estaba sombrío. Tenemos un problema, dijo. Alguien está preguntando por Isabel en los alrededores. No es seguro quedarse aquí mucho tiempo. Decidieron actuar de inmediato. Con la ayuda de Javier, Isabel y Diego se trasladaron a un lugar más seguro, un pequeño chalet en las afueras de la ciudad. El traslado fue discreto, y aunque Isabel se sentía algo más tranquila, sabía que Samuel no tardaría en descubrir su nueva ubicación. Una tarde, mientras Diego y Javier discutían nuevas medidas de seguridad, Isabel se acercó al jardín del chalet. El silencio del lugar era casi abrumador. Miró el horizonte, intentando encontrar algo de paz, pero un ruido detrás de ella la hizo girarse bruscamente. No había nadie, pero el simple hecho de estar sola la hizo sentir vulnerable. Al caer la noche, todos se reunieron en la sala para planear los siguientes pasos. Fue entonces cuando Javier, que siempre parecía tener todo bajo control, expresó algo que nadie esperaba. Creo que necesitamos llevar esto a otro nivel. Samuel no es alguien que se detenga por las vías legales. Si realmente quieren proteger a Isabel, necesitamos anticiparnos. Diego frunció el ceño. ¿Qué está sugiriendo?
Investigar a Samuel, descubrir sus puntos débiles. Si sabemos lo que planea, podemos neutralizarlo antes de que actúe. Aunque al principio la idea parecía arriesgada, Isabel entendió que era necesario. No podía seguir huyendo para siempre. Hagámoslo, dijo con voz temblorosa, pero decidida. Con la ayuda de Javier, comenzaron a recopilar información sobre Samuel. Descubrieron que estaba enredado en negocios turbios y que utilizaba su posición para intimidar a otros. La investigación no solo reveló su lado más oscuro, sino también que tenía aliados dispuestos a encubrirlo. Una noche, mientras revisaban documentos que Javier había conseguido, Diego encontró algo que le hizo detenerse. Isabel, tienes que ver esto. Era un contrato de venta de la casa que Isabel había cedido a Samuel. Lo más inquietante era que Samuel ya lo había transferido a otra persona. Esto significa que nunca tuvo intención de quedársela, dijo Diego. Solo quería quitártela. Isabel sintió una mezcla de rabia y dolor. Todo lo que había soportado, todo lo que había perdido, era parte de un juego de poder para Samuel. Javier, que observaba en silencio, finalmente habló. Esto puede ser nuestra ventaja. Si lo enfrentamos con esta información, podría retirarse. Pero Isabel sabía que Samuel no era alguien que se intimidara fácilmente. Necesitaban más que documentos para detenerlo. Esa noche, mientras todos dormían, Isabel se quedó despierta, reflexionando. Miró la luna desde la ventana del chalet, sintiendo una extraña mezcla de esperanza y desesperación. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía aliados, personas que realmente se preocupaban por ella. Pero también sabía que la batalla contra Samuel estaba lejos de terminar. Los días en el chalet pasaban lentamente. Isabel comenzaba a adaptarse a su nueva rutina, pero cada pequeño ruido o movimiento fuera de lo habitual hacía que su corazón se acelerara. Samuel seguía siendo una sombra amenazante, y aunque Javier y Diego hacían todo lo posible por protegerla, ella sabía que el peligro era real. Una tarde, mientras revisaban más documentos sobre Samuel, Javier trajo una noticia inesperada. He encontrado algo interesante. Parece que Samuel está enfrentando problemas financieros. Al parecer, varios de sus negocios están al borde del colapso. Isabel levantó la vista, sorprendida. ¿Eso significa que podría dejarme en paz? Javier negó con la cabeza. No necesariamente. Un hombre desesperado puede ser aún más peligroso. Pero esto nos da una ventaja. Si conseguimos presionarlo lo suficiente, podríamos obligarlo a retroceder. Esa noche, Isabel reflexionó sobre lo que Javier había dicho. La idea de que Samuel pudiera estar perdiendo su poder le daba una pizca de esperanza, pero también aumentaba su ansiedad. Sabía que él nunca aceptaría perder, y mucho menos ante ella. A la mañana siguiente, Javier recibió una llamada de un contacto en la policía. Había rumores de que Samuel estaba investigando las medidas de seguridad del chalet. Es cuestión de tiempo antes de que descubra dónde estás, Isabel, le advirtió. La noticia cayó como un balde de agua fría. Isabel miró a Diego, buscando en sus ojos alguna señal de que todo estaría bien. No podemos esperar a que él venga a nosotros, dijo Diego con determinación. Tenemos que actuar antes. Javier asintió. Tengo un plan, pero necesitaré que ambos confíen en mí. El plan de Javier era arriesgado, pero eficaz. Decidieron atraer a Samuel a un lugar neutral y confrontarlo con las pruebas que tenían en su contra, los documentos de la venta de la casa y la evidencia de sus actividades ilegales. La idea era forzar una negociación que garantizara la seguridad de Isabel. El lugar elegido fue un antiguo almacén en las afueras de la ciudad. Javier y Diego organizaron todo con precisión, asegurándose de que no hubiera riesgos innecesarios. Isabel, aunque asustada, aceptó participar. Sabía que era su oportunidad de recuperar el control de su vida. La noche del encuentro, Isabel llegó al almacén acompañada por Javier y Diego. El lugar estaba oscuro, con solo unas pocas luces iluminando el espacio. Javier había informado a Samuel de la reunión a través de un mensaje anónimo, y poco después de su llegada, escucharon el sonido de un coche acercándose.
Samuel entró con su habitual aire de arrogancia. Vestido impecablemente, pero con una expresión de furia contenida, caminó hacia Isabel con pasos decididos. ¿Qué clase de espectáculo es este?, espetó, mirando a su alrededor con desdén. Isabel, aunque temblaba por dentro, se mantuvo firme. Esto no es un espectáculo, Samuel. Es tu última oportunidad de detenerte antes de que las cosas empeoren para ti. Samuel soltó una carcajada amarga. ¿Empeorar para mí? ¿Tú crees que puedes amenazarme? Fue entonces cuando Javier intervino, colocando sobre la mesa los documentos incriminatorios. Esto, Samuel, es suficiente para hundirte. Si no retrocedes, estas pruebas terminarán en manos de las autoridades. Samuel se acercó a los papeles, sus ojos moviéndose rápidamente mientras leía. Aunque trataba de mantener la compostura, Isabel notó el ligero temblor en sus manos. ¿Y qué quieres a cambio?, preguntó finalmente, su voz tensa. Diego dio un paso adelante. Dejarás a Isabel en paz. No más amenazas, no más persecuciones. La habitación quedó en silencio por un momento que pareció eterno. Finalmente, Samuel soltó los documentos sobre la mesa y se cruzó de brazos. Muy bien, dijo con una sonrisa sarcástica. Si eso es lo que quieren, tienen mi palabra. Pero Isabel no confiaba en él. Sabía que las palabras de Samuel rara vez coincidían con sus intenciones. Y tenía razón. Al día siguiente, Javier recibió una alerta. Samuel había enviado a alguien a vigilar el chalet. La promesa que había hecho la noche anterior no era más que una mentira. No podemos quedarnos aquí, dijo Javier con urgencia. Es hora de llevarte a un lugar donde ni siquiera Samuel pueda encontrarte. Con la ayuda de sus contactos, Javier organizó un traslado discreto a una nueva ubicación, aún más remota. Isabel estaba agotada, tanto física como emocionalmente, pero sabía que no tenía otra opción. En su nueva ubicación, un pequeño refugio rodeado de bosques, Isabel comenzó a sentir que el tiempo se detenía. La soledad del lugar era abrumadora, pero también le dio el espacio para reflexionar. Por primera vez en mucho tiempo, pudo sentarse en silencio y pensar en lo que realmente quería para su vida. Diego la visitaba con frecuencia, trayendo libros, comida y, sobre todo, su compañía. Una tarde, mientras paseaban por un sendero cercano, Diego se detuvo y tomó su mano. Isabel, sé que esto no es lo que imaginaste para tu vida. Pero quiero que sepas que estaré aquí para ti, pase lo que pase. Isabel sintió como las lágrimas llenaban sus ojos. Por primera vez, permitió que la esperanza se filtrara entre las grietas de su dolor. La calma del refugio en el bosque fue efímera. Aunque Isabel intentaba convencerse de que estaba a salvo, una sensación persistente le decía que Samuel no se detendría. Por las noches, se despertaba sobresaltada, cada crujido de madera o aullido del viento la llenaba de temor. Una tarde, mientras Diego estaba en el pueblo comprando suministros, Isabel salió al jardín. El aire era fresco y el bosque, silencioso, parecía un lugar de paz. Sin embargo, algo llamó su atención, unas pisadas en el suelo húmedo, demasiado grandes para pertenecer a Diego o Javier. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Decidió regresar al interior, cerrando la puerta con doble llave. Cuando Diego volvió, le contó lo sucedido. ¿Crees que podría ser él?, preguntó, su voz temblorosa. Diego trató de calmarla. Es posible que alguien haya pasado cerca, pero no necesariamente tiene que ser Samuel. De todos modos, hablaremos con Javier. Esa noche, Javier llegó al refugio. Después de inspeccionar el área, confirmó que las pisadas eran recientes, pero no había señales claras de quién podría haber sido. Por ahora, debemos reforzar las medidas de seguridad. No podemos correr riesgos, dijo con seriedad. A la mañana siguiente, Diego despertó temprano y encontró a Isabel sentada frente a la ventana, con los ojos enrojecidos. No puedo seguir así, Diego. No quiero vivir con miedo cada segundo.
Diego se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Lo sé, Isabel. Pero también sé que eres fuerte. Hemos llegado hasta aquí, y no vamos a rendirnos ahora. Aunque las palabras de Diego eran reconfortantes, Isabel no podía ignorar el creciente sentimiento de desesperanza. Samuel era como una sombra que se cernía sobre cada aspecto de su vida. Días después, mientras Isabel intentaba distraerse con uno de los libros que Diego le había llevado, Javier llegó con noticias preocupantes. Samuel ha contratado a alguien para rastrear tus movimientos, dijo con tono sombrío. No sé cómo, pero parece que está cerca de encontrarte. La noticia cayó como un golpe. Diego apretó los puños, su frustración evidente. Esto tiene que terminar, dijo. No podemos seguir huyendo. Javier asintió. Estoy de acuerdo. Necesitamos cambiar nuestra estrategia. El nuevo plan de Javier era arriesgado, pero Isabel sabía que no había otra opción. Decidieron buscar ayuda en la policía local, llevando todas las pruebas que habían recopilado contra Samuel. Al principio, Isabel dudó. La idea de enfrentar a Samuel de manera directa la aterrorizaba, pero finalmente aceptó. Al día siguiente, Diego e Isabel se reunieron con un detective llamado Antonio, un hombre de mediana edad con una mirada aguda y una voz tranquila. Escuchó atentamente su historia, revisando cada documento y tomando notas detalladas. Lo que me están contando es grave, dijo finalmente. Pero si queremos detener a Samuel, necesitaremos más pruebas y su cooperación total. Antonio sugirió tender una trampa a Samuel. Usarían la ubicación del refugio como cebo, mientras la policía montaba una operación para capturarlo en flagrancia. Isabel estaba aterrada, pero entendía que era su mejor oportunidad de poner fin a todo esto. Esa noche, mientras preparaban el plan, Isabel tuvo una conversación sincera con Diego. ¿Qué pasa si esto no funciona?, preguntó, su voz apenas un susurro. Diego tomó su rostro entre sus manos. Funcionará, Isabel. Y si no, seguiremos luchando. Pero no estás sola en esto. Sus palabras le dieron un poco de fuerza, pero el miedo seguía presente. 2 días después, todo estaba listo. Antonio y su equipo llegaron al refugio, instalando cámaras ocultas y equipos de vigilancia. Isabel y Diego se quedaron dentro, esperando el momento en que Samuel cayera en la trampa. La espera fue insoportable. Cada minuto parecía una eternidad. Finalmente, cerca de la medianoche, escucharon el ruido de un coche acercándose. Isabel contuvo el aliento mientras Antonio y su equipo se preparaban para actuar. Samuel salió del coche, acompañado por 2 hombres que parecían ser sus cómplices. Su mirada era fría, calculadora, y llevaba en la mano un pequeño maletín. Antonio hizo una señal, y los agentes se movieron silenciosamente hacia sus posiciones. «¿Isabel? Sé que estás aquí», gritó Samuel, su voz resonando en la oscuridad. «Sal y terminemos con esto». Isabel se aferró al brazo de Diego, su corazón latiendo con fuerza. A pesar del miedo, sabía que debía confiar en el plan. Los segundos se sintieron como horas. Entonces, cuando Samuel se acercó a la puerta del refugio, Antonio dio la orden. Los agentes aparecieron de todas partes, rodeando a Samuel y sus hombres en un abrir y cerrar de ojos. «Policía. Suelte el maletín y levante las manos», gritó Antonio. Por un momento, pareció que Samuel iba a resistirse, pero al ver que estaba completamente rodeado, finalmente dejó caer el maletín y levantó las manos. La tensión en el aire se disipó lentamente mientras los agentes esposaban a Samuel y sus cómplices. Isabel sintió que podía respirar por primera vez en meses. «Lo hiciste, Isabel», le susurró Diego, abrazándola con fuerza. Pero aunque Samuel estaba detenido, Isabel sabía que aún quedaban batallas por librar. Recuperar su vida no sería fácil, pero por primera vez, sentía que el camino hacia la libertad estaba al alcance. El arresto de Samuel marcó un punto de inflexión en la vida de Isabel. Por primera vez en años, sentía que tenía la oportunidad de recuperar el control. Sin embargo,
el camino hacia la normalidad no sería fácil. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de trámites legales. Isabel, con la ayuda de Diego y el abogado, trabajó arduamente para asegurarse de que Samuel enfrentara las consecuencias de sus actos. Testificó en el juicio, enfrentando el rostro que había dominado sus pesadillas. Aunque temblaba de miedo, habló con una valentía que sorprendió incluso a los jueces. El caso atrajo la atención de los medios, y pronto la historia de Isabel se convirtió en un símbolo de lucha contra el abuso y el control. Muchas mujeres comenzaron a contactarla, agradeciéndole por su valentía y compartiendo sus propias experiencias. Aunque esto le dio un nuevo propósito, también la llenó de una profunda tristeza por todas las vidas marcadas por el miedo. Finalmente, el tribunal emitió su veredicto. Samuel fue condenado a prisión por múltiples delitos, incluyendo abuso emocional, amenazas y actividades ilegales relacionadas con sus negocios. Isabel sintió un alivio indescriptible al escuchar las palabras del juez, pero sabía que este no era el final de su lucha. Un día, mientras revisaba algunos documentos relacionados con la recuperación de su casa, Diego entró en la habitación con una gran sonrisa. Buenas noticias, Isabel. La casa es oficialmente tuya de nuevo. Isabel sintió una mezcla de emociones. Aunque era un paso importante, la casa estaba llena de recuerdos dolorosos. No estoy segura de querer volver allí, dijo con sinceridad. Diego se sentó a su lado. No tienes que decidir ahora. Pero recuerda, este es un nuevo comienzo. Puedes hacer con tu vida lo que desees. Con el tiempo, Isabel decidió vender la casa y donar parte del dinero a organizaciones que ayudaban a mujeres en situaciones similares. Quería que su dolor se transformara en algo que pudiera marcar una diferencia en la vida de otros. La relación entre Isabel y Diego también evolucionó. Aunque ambos sabían que las heridas de Isabel necesitaban tiempo para sanar, su conexión se hizo más profunda. Diego era paciente, nunca la presionaba, y su presencia constante le daba a Isabel un sentido de seguridad que creía haber perdido para siempre. Una tarde, mientras caminaban juntos por un parque, Isabel se detuvo bajo un árbol y lo miró directamente a los ojos. Diego, nunca podría haber llegado hasta aquí sin ti. Él sonrió con calidez. No hiciste esto sola, Isabel. Pero la fuerza para seguir adelante siempre estuvo dentro de ti. Los días comenzaron a ser más brillantes para Isabel. Volvió a dar clases, retomando la pasión que había dejado de lado durante tanto tiempo. Sus alumnos la recibieron con entusiasmo, y cada día en el aula le recordaba que todavía había mucho por lo que luchar y disfrutar. Sin embargo, la vida no estaba exenta de desafíos. Aunque Samuel estaba en prisión, el trauma que había dejado no desaparecía fácilmente. Había noches en las que Isabel se despertaba sobresaltada, reviviendo los momentos más oscuros. Pero ahora tenía herramientas para enfrentarlo: apoyo, terapia y, sobre todo, una renovada fe en sí misma. Un día, mientras revisaba una pila de cartas en su escritorio, encontró una escrita a mano. Era de una mujer desconocida, que había leído su historia en las noticias. Gracias, Isabel. Por tu valentía, por demostrar que es posible romper el silencio. Por personas como tú, mujeres como yo podemos creer en un futuro mejor. Isabel sostuvo la carta contra su pecho, sintiendo como las palabras de esa desconocida resonaban en lo más profundo de su alma. La historia de Isabel no era solo suya. Era la historia de muchas mujeres que, como ella, habían enfrentado el miedo y el dolor, pero que también habían encontrado la fuerza para levantarse y seguir adelante. En una de sus clases, un alumno le preguntó qué significaba para ella la palabra libertad. Isabel se detuvo un momento, pensando en todo lo que había vivido. Libertad es poder elegir tu propio camino. Es saber que, a pesar de las cicatrices, siempre puedes construir algo hermoso. Y eso fue exactamente lo que hizo Isabel. Con el tiempo, las cicatrices comenzaron a desvanecerse, y en su lugar surgió una mujer más fuerte, más segura y más viva que nunca. Diego estaba a su lado en cada paso del camino, pero Isabel sabía que su mayor triunfo era haber aprendido a confiar nuevamente en sí misma. El pasado siempre sería parte de su historia,
pero ya no dictaría su futuro. Querido oyente, si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal donde cada día se publican historias interesantes. Además, escribe en los comentarios qué harías tú en el lugar de Isabel y qué opinas de hombres como Samuel y Diego. Muchas gracias.